Hola y Dios bendiga. Hoy vamos a hacer otra lectura comprensiva de la Biblia y vamos a leer en el libro de Lucas capítulo 18, esta vez del verso 31 al verso 34. Y el traductor aquí oportunamente le puso: Jesús anuncia nuevamente su muerte. Entonces, sabemos que Jesús iba a ser entregado a los judíos y que le llevarían a la muerte, ¿verdad? Y que iba a resucitar, si resucitaría a sí mismo. Esto ya lo sabemos todos nosotros. Claro, sus discípulos en ese momento, aunque se lo anunciaba a Jesús, no era que del todo entendían bien lo que él les decía. Y vamos a leer lo que dice. Dice: tomando Jesús a los 12 les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Es decir, les dice: vamos ahora a subir a Jerusalén, es decir, ahora nos toca, llegó el momento, llegó la hora de subir a Jerusalén. Jesús ha dicho en muchos momentos, y en la palabra nos dice en muchos momentos, Jesús se fue, pasó entre ellos porque no había llegado su hora. O sea, en muchas ocasiones a Jesús habían querido tomarlo, ya sea apedrearlo o lanzarlo de un barranco, cosas así, pero nunca lo podían hacer porque dice no había llegado su hora, porque para todo esto estaba fijado ya y profetizado el momento cuando iba a ocurrir. Bien, entonces dice: se cumplirán todas las cosas que están escritas por los profetas. O sea, le está diciendo ya se está acercando la hora. Bien, verso 32. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Está citando las profecías que habían sobre él y sobre ese día, dice Jesucristo. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Así es. Jesús aquí le está dando, como le decía, una especie de resumen de las profecías, porque todos estos detalles están en las profecías, pero no están tan organizados como Jesús los está diciendo aquí. Nosotros podemos encontrar profecías de esta en Isaías, en los Salmos y en otras partes de la Biblia, pero no están tan organizados y tan claros como Jesús se lo está diciendo. Recordemos que Jesús de alguna manera viene a aclararnos muchas cosas de las que están en las escrituras que no se entendían muy bien, y él viene a aclarárnoslas, ¿verdad? Y nos las dice de una manera menos velada, de una manera que ya no está velada, sino que ya de manera un poco más clara. Bien, entonces leemos en el verso 34 y dice: pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Bien, nosotros vemos esta escritura y vemos, cuando la vemos, nosotros decimos, como acabo de decir, nos parece que está muy claro lo que dice, ¿verdad? Sin embargo, los apóstoles, según lo que claramente nos anuncia aquí, ellos mismos no entendían muy bien esta palabra y de alguna manera se confundían con ella, ¿verdad? Y no entendían qué era lo que Jesús quería decirles. Sin embargo, nosotros hoy podemos decir: sí, nosotros entendemos claramente qué es lo que él estaba diciendo, porque nosotros ahora sabemos qué fue lo que sucedió. Pero resulta que hay muchas palabras que están veladas, hay muchas palabras que están cerradas hasta cierto tiempo. Y esto es lo que pasa con las profecías. Muchas profecías están selladas. Y al que pide entendimiento, según llega el momento y según la voluntad de Dios, estas profecías le son aclaradas y no son entendidas. Muchas de las cosas que nosotros se nos enseñó en el pasado fueron según la revelación que le había sido dada a los hombres de esas palabras. Muchas de las cosas que están por venir en el futuro. Hoy en día hay muchas cosas que yo explico aquí en los videos que simplemente los grandes estudiosos de la palabra hace un tiempo no lo veían así, y muchos hoy todavía no la ven así. No estoy queriendo decir con esto que nuestra interpretación, nuestro entendimiento de la Biblia tenga que ser necesariamente superior al de otros. Pero sí que para el entendimiento de ciertas cosas llega su tiempo y llega su momento.
Y tal vez no sea necesariamente que nosotros tengamos tal vez más revelación que lo que tuvieron la generación que nos precedió en sí en nosotros, sino que según se acerca el tiempo del día del Señor, esa revelación comienza a ser esclarecida. El Espíritu Santo comienza a mostrárnosla. Fíjate aquí, tú lees esto y se ve claro, pero ellos no lo entendieron hasta que llegó el momento. Hasta que llegó el momento de que se consumaron estas cosas, pasaron, que Jesús resucitó y que pasó el tiempo, ellos no lo entendían. ¿Por qué no lo entendían? Porque no había llegado el tiempo. Pero Jesús lo anunciaba de todas maneras. La palabra estaba dada para que se supiera. Lo anunciaba de muchas maneras. Anunciaba su resurrección con palabras claras, con alegorías, ¿verdad? Y todo esto. Y dice, mira, fíjate lo que él dice aquí. Él dice, al tercer día resucitará. Ahí está hablando bastante claro. Porque en otras ocasiones él dice, derriba este templo y en 3 días lo resucitaré. Y se está refiriendo al templo que es su cuerpo, ¿verdad? No al templo que estaba ahí en medio de Judá, sino a su cuerpo. Pero aquí él está diciendo, claro, resucitará, pero está hablando en tercera persona. Tal vez por eso, tal vez no entendían. Está hablando en tercera persona porque está citando profecías de manera resumida. En las profecías hablan de él en tercera persona. Bien, en algunas también habla en primera persona, sobre todo en las profecías que están en los Salmos. Muchas veces habla en primera persona también. Y también en algunas ocasiones en Isaías, en algunos detallitos, también habla en primera persona la profecía. Que nosotros si dejamos que el Espíritu nos guíe y somos un poquito meticulosos en observar, podemos observar estos detalles. Entonces eso es, señores. El Señor nos está dando la revelación de las cosas que necesitamos entender en este tiempo. Es cierto que al que toca se le abre y al que llama se le atiende, ¿verdad? Y que nosotros podemos tener la curiosidad de saber todo lo que el Señor tiene para nosotros. Y ciertamente yo puedo decir que el Señor me ha revelado muchas cosas que son de mi interés en algunas ocasiones muy particular sobre el entendimiento de cómo funciona el mundo, sobre cómo funcionan las cosas que vemos alrededor, porque es cosas que para mí son curiosidades que me llaman, ¿verdad? Y muchas otras cosas que son ya de la palabra, de los acontecimientos y todo eso, el Señor nos los viene revelando por medio de su palabra y por medio también por otros medios que Él tiene también para revelarnos. Pero es así. Muchos de los antiguos profetas muchas cosas no la entendieron, porque muchas palabras están veladas, están detrás de velo. Hoy dice la palabra que hoy vemos como por espejo, ya no con velo, es decir, ya no tenemos que ver necesariamente con el velo, podemos quitarnos el velo. Y quitarse el velo es ver a través de Cristo, ver la palabra, entender las profecías ya a través de Cristo. Leer la ley a través de Cristo, la ley antigua de los profetas, los acontecimientos, leerlo a través de Cristo. ¿Y qué es leerlo a través de Cristo? Es leerlo entendiendo la revelación superior de Dios, es decir, la revelación más verdadera y más cercana a Dios que tenemos en Jesucristo. Sabemos por Jesucristo que Dios no mata, que Dios no odia a sus enemigos, que Dios no tiene enemigos, sino que hay quien se hace enemigo de Dios. Sabemos que Dios hace el bien a los que hacen el mal, y que hace bien incluso a los que le hacen mal a todos en general, ¿verdad? Y todo esto lo vemos donde en Jesucristo, que Jesucristo entrega su vida por los que pecan contra Él. Jesucristo entrega su vida por los que se han hecho sus enemigos. Jesucristo muere, y cuando muere ofreciendo perdón incondicional a los que les llevan a la muerte, a los que le matan, a los que le clavan, a los que le latigan. Esa es la revelación del Dios verdadero. Y cuando vamos a leer la ley del Antiguo Testamento, tenemos que hacerlo ahora sin el velo. ¿Cómo es sin el velo? A través de Cristo, a través de la luz, porque Él es la luz, es la verdad y es la vida. Bien, pero aún así dice la palabra que vemos como por espejo, es decir, que todavía no vemos tan claro tampoco. No es que tampoco tenemos todo 100% claro aún. Bien,
Pero sí estamos viendo, podemos ver, si mucha gente todavía sigue leyendo la palabra con el velo puesto, mucha gente sigue leyendo a Moisés con el velo puesto, sigue leyendo a los profetas con el velo puesto, pero nosotros no tenemos necesidad de eso porque ya el velo fue quitado. Bien, vamos a leer ahora con luz claramente a través de Cristo. Pero vemos como por espejo porque todavía no conocemos como fuimos conocidos, dice la palabra, dice el apóstol Pablo. Y dice, cuando se manifieste en aquel día, conoceré como fui conocido. Veré ya claramente cara a cara, no como por espejo. Entonces hoy vemos como por espejo, vemos un reflejo de la verdad. Ya no con velo, pero sí como por espejo. Así que todas estas revelaciones nos vendrán siendo dadas y nos vendrán siendo explicadas. Y cosas que hemos leído en el pasado y le hemos leído, le hemos estudiado, ahora la vamos a entender mejor. Hoy estamos en el tiempo de que el velo fue quitado. Y invitar a todos ustedes también a que nos quitemos el velo y que leamos la Biblia a través de Cristo. Entendamos a Dios a través de la vida y obra de Jesucristo. Ese es el Dios verdadero. El Dios verdadero no es el Dios que anda persiguiendo, matando, encarcelando a las personas, que anda haciendo mal a los malos, que anda resistiendo a los malos. Ese no es el Dios verdadero. El Dios verdadero es Jesucristo. Ese es el Dios verdadero. Lo que vimos en Jesucristo, así actúa Dios siempre y siempre ha actuado así. Nunca ha actuado de una manera diferente. Parece a los ojos del hombre que actúa de una manera diferente. Parece a los ojos del profeta que ve por detrás del velo que actúa de una manera diferente. Pero en realidad siempre ha actuado de la misma manera. Y aún en esas escrituras está ese conocimiento. Allí, si nosotros somos lo suficientemente diligentes y lo suficientemente humildes para con el Espíritu ver y entender lo que está allí, en todas esas palabras que están en el antiguo pacto, en la ley y los profetas, en la ley y los profetas, y también las que están en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, en los evangelios y las cartas de los apóstoles. Dios les bendiga mucho. Nos seguimos viendo con estas series de videos. Espero que esto haya sido muy bien entendido y que entendamos que necesariamente no todo lo vamos a entender de una vez. Así como los apóstoles no lo entendieron todo de una vez, así como los profetas ellos mismos admiten que muchas de las palabras que fueron reveladas a ellos no la entendieron en su momento, ¿verdad? Así también hay muchas cosas que no necesariamente nosotros las vamos a entender hasta que sea revelada a su tiempo y según la voluntad del Señor. La Biblia es un libro cifrado que solamente puede ser descifrado a través de Cristo y de su Espíritu. Dios le bendiga mucho. Nos vemos pronto.